Hello, hello, hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Espero que estén pasándola bien. Aquí está lloviendo y está habiendo un poquito de tormenta, así que si en algún momento se desconecta la señal, avísenme, porque la verdad es que voy a tratar de avanzar lo más posible con el live de hoy, esperando con los dedos cruzados que no se caiga la señal. Hello, everyone. Happy Sunday. Um, uh, Today we have a little bit of thunderstorm here. So I will try to go as far as I can with the live, uh, hoping that the Wi-Fi doesn't fall off. So please be patient. Everything can happen. Bueno, el día de hoy, déjenme ponerles un poquito aquí para que vean. Vamos a hablar de tintas y he sacado la mayoría, si no todas, las tintas que tengo. Pero quiero recalcar que este video no es sobre una marca en específico, sino de los tipos de tinta. Así que puede que haya otras marcas que, que existan en el mercado que tengan las mismas características de estas tintas. Y por eso es importante que busquen el tipo de tinta, no necesariamente la marca. So, hola Charo, hola Edna. Estaba diciendo que hay un poquito de tormenta, así que puede que la señal se caiga en algún momento, así que tengan paciencia. I was also saying that this is not a comparison of brands. Is we're trying to talk about different kind of inks. It's of course possible that in the market you will find other brands that have the same qualities that the ones we were talking here. So don't worry, okay? Así que como la señal está de que wiki, yo voy a tratar de arrancar desde ya y la que no lo vio ahora, que lo ve en repetición. And since the signal is like wiki, I'm going to start right now and the whoever comes next can see it in repetition. Hola María, ¿cómo estás? Como ven, yo tengo una que otra tinta, no muchas. Y lo que no ven es que esto es solo un piso de tintas. Aquí tengo muchas otras tintas. As you can see, I have a couple of inks, but it's just one floor of inks. I have inks here and here and here and here. Así que tengo bastantes tintas de diferentes marcas. Pero las voy a separar en dos. Y vamos a ver, vamos a empezar a separarlas. Estas las voy a dejar de último. Y voy a empezar con las tintas. Ok. Las tintas se pueden dividir en dos tipos. Las reactivas al agua, o lo que yo les llamo tintas de agua, y las tintas de alcohol. We can basically have two big categories of inks. One is the ones that are reactive to water and the ones that are permanent. Voy a empezar con las que son reactivas al agua. And I'm going to start with those who are reactive to water. Ahora mismo hay muchas tintas que caen en esta categoría y es importante que lea que hoy vamos a hablar de pads. Las tintas en spray tienen la misma categoría, pero funcionan un poquito distinto. And today we're only talking about pads. The spray inks are a little bit different and have they're another thing. El pionero, por decirlo, o el más famoso de las marcas de tintas, por supuesto, son las tintas reactivas al agua, son las Distress. Of course, the most famous water reactive inks that we have are the Distress inks. Y recientemente
estampería ha sacado también sus dye inks, que son parecidas. And more recently, Sabria brings their dye inks. They are very similar. Pero dentro de la categoría de las distress, y creo que tengo un video por ahí de eso, and in the category of about inks, and I think I have another. ¿Me un poquito? A ver, me congelé un poquito. Oh, Dios, estoy congelada. Ah, no, ya, listo. Ok, ya. Les decía que dentro de las categorías más famosas, que son las de Tim Holtz, las Ranger Distress Inks, están las Distress Inks y están las Oxide. Las Distress Ink son dye inks, que es lo mismo que tiene estamparía, dye ink. Y esta es una frase eh, que deben buscar un poquito en las tintas. Cada vez que ustedes vean algo que diga dye ink, significa que esa tinta es reactiva la mayor parte del tiempo. Um, the distress inks are dye inks. And when you, and most of the time, when you when you try to find uh, an ink that is not permanent, they will say dye ink. So you can find another brands that are dye inks, and distress inks are dye inks. Las distress oxides también son dye inks. ¿Cuál es la diferencia? Que las dye inks y las distress inks normales son translúcidas. Es decir, que cuando ustedes la ponen encima de algo, todavía van a ver lo que está atrás. Las Distress Oxide tienen una característica especial y creo que las únicas que existen en el mercado son las de Tim Holtz. Y es que son mate y que reaccionan y que cambian un poquito de color, es decir, se oxidan cuando entran en contacto con el agua. ¿Okay? And the difference between dye inks and distress inks and distress oxide is that distress oxides are opaque, are matte, and you cannot see through them. And also, they react to water changing of color. They oxidize. So you also have gazillions of videos about this. This is just a quick view about them. Y vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se ven. And we also want to do a couple of examples to see what can we do. Ok, una de las cosas más importantes. Si ustedes van a colorear figuras o van a trabajar con acuarela figuras, no sellen con esto. Very important thing. If you're going to work with watercolors or you're going to work with water, don't stamp with this. They are for another thing completely. Pero puedes colorear con ellas, but you can color with them. Okay? So, vamos a empezar. Primero, les voy a contar. Y pues se pueden usar juntas, no pasa nada. Primero, una de mis técnicas favoritas, y voy a trabajar con mis journal chiquitos para avanzar rápido. One of my favorite techniques, and I'm using my small journals to go quick. Una de mis tintas, les decía, técnicas favoritas es obviamente usar las tintas de distress para hacer fondos. Hola Yanina, ¿cómo estás? One of my favorite things to do with distress inks, of course, is doing backgrounds. Y hay dos formas fantásticas de hacer backgrounds. Uno es simplemente colorear con ellos. One is simple to color with them. You grab something and you start coloring. Como se han dado cuenta, son bien opacas.
As you can see, they're very opaque. They have this kind of chalky feeling finish. Ellas tienen un acabado así como muy, como de tiza, que es muy, y me gustan porque precisamente por ese acabado como de tiza, son muy para mezclar. And one of the things that I love about them is because of this shock finish, they are very good to blend. La verdad es que se mezclan muy bien. Miren qué bonito. Look how cute. Miren qué lindo. Look how pretty. Este es el efecto, forma más rápida de usar. ¿Qué amarillo es este? This is squeezed lemonade. Pero se ve más naranja porque está mezclado con los colores de arriba. Looks more orangey because it's blended with the colors that are above, that is lumberjack plate and seedless preserve. La segunda técnica que a mí me encanta es, por supuesto, las salpicaduras. Porque como les dije, las oxides reaccionan al agua. The best technique that I love is the splatters because I told you um, oxides react to water. Así que le pongo un poquito de agua y la dejo que actúe add a couple of droplets of water, let them react, and then I take the excess with a kitchen paper y quito el exceso en papel de cocina. Miren qué bonito. Look how pretty. Y pueden crear capas sobre capas. Por ejemplo, aquí sí pueden traer un sello. For example, now you can build layer over layers. You can bring a stamp. Este sello creo que es de Maremi. Y creo que nunca lo he usado. I think I've never used it. Mm. Y pueden crear una capa encima de capa. Algo importante, ya muchos lo saben, pero uno no hace esto, uno no pone el sello en el pad, uno usa el pad y se lo pone al sello. One of the things that most of you already know, but you don't push the stamp in the pad, you pad um, the pad on, you pat the pad on the stamp. ¿Por qué? Porque la tinta aquí está en una suspensión. Y cuando ustedes hacen así hacia abajo, la tinta baja por gravedad. Because the ink is here in a suspension, and when you do it like this, the ink goes down on gravity. Y cuando en algún momento se le chorree la tinta, es porque se le ha entrado agua o humedad y se está y al pan. And if at some point you have like you seems like it's melting, it's not melting, it's that you have some moist
in the pad and it's overflowed. Entonces, ¿qué haces? Creas capas sobre capas. You build layer over layer. Esto no funcionó. Saben que yo tengo un aparatito nuevo que déjame ver si lo encuentro, que lo voy a usar. You see, I have this new thingy. Let me see if I find it. This is not new, but I can use it. Okay. Es una plancha de. This is a stamping platform. I do this. And press. Sí, si se chorrean no es que se estén dañando, es que las tienes en un lugar muy húmedo. Después que aquí no lo vean por la luz, pero ve, ahí está el sello. Así que esta es una forma rápida de crear un fondo bonito. So this is a fast way to create a nice background. Usando las outsides, como les dije, tienen un fondo bien específico, bien mate. This is a very matte finish for this. Ahora voy a utilizar otras tintas para crear. Voy a usar las mismas técnicas, pero con unas dye inks. Now I'm going to use the same technique with dye inks. Tengo este cuadernito lleno de fondos. Tengo que hacerle algo. I have this journal full of backgrounds. I need to start doing something with it. Okay, the color. I like this color. Voy a tratar de usar colores similares. I'm going to try to use similar colors. Yes. Okay. Voy a tratar de usar colores similares simplemente por diversión. Just for fun, I'm going to try to use colors. Hay un tema con las dye inks que yo siento que no se mezclan tanto como las outside. There's a thing with dye inks. I think they do not blend as good as the other inks. Ven que aquí cambia de color cuando lo pongo aquí porque está lleno de pintura. See that change of color is because this is full of ink. Oh, esta está empapada. Esto está empapado porque tiene agua. They're soaking wet because the humidity in Panama is too much and it's already overflowing the pad. I don't know if you can see it here, but this is so wet. It's because the weather here is
is very moist. Para que vean cómo se ve esto que está súper mojado, porque precisamente la humedad del clima como lo tenemos ahora mismo, hace que se vea, hace que este pad esté súper mojado. Así que hay que tener cuidado con esa que está súper mojada. Y vamos a ver con el amarillo. Let's do the yellow. ¿Ves? Esta también está bien mojada. See, this is very wet too. Este de amarillo es más como un color ámbar. This yellow is more like an amber color. But see, the blending is not as seamless as the outside. And there's a reason for that. Como ven, el blend no es tan, o sea, no es tan bueno como en el oxide. Y hay una razón para eso. Como les dije, estas tintas son translúcidas. As I told you, these inks are translucent. So you can see anything that is in the back. Como les dije, son translúcidas y ustedes pueden ver todo lo que está atrás. Entonces, cuando yo le paso el amarillo, se ve clarito el color que estaba abajo. So when I put the yellow, you can see perfectly the color that was behind. Así que eso es lo que está haciendo que, que se vea esta definición aquí. And that's what the reason you can see this here. Pero una de las técnicas que la pueden hacer con ambas tintas, esto es muy Tim Holtz, es una técnica muy Tim Holtz, es agarrar un poco, es, vamos a secarlo un poquito. Lo que podemos hacer es agarrar este que ya estaba bien mojado. I think that was already wet. Y dripping wet. And what is my water here? Y le podemos echar un poquito de agua. Sí se puede hacer fondo con las inks. Lo que pasa con las inks es que se va a ver lo de abajo siempre. What happens with the inks is that you always will see the what is in the back. Entonces, tenemos esto y aloha Rochelle, how are you? ¿Ven? Vamos a hacer algo diferente porque como esta es transparente, se va a ver perfectamente lo de atrás y va a ser este efecto. Incluso se puede hacer una capa encima de la que ya está, aunque sea el mismo color, porque ven, se van a hacer capas encima de las mismas capas que ya existen. ¿Ven? Ariel, it's your birthday today? Happy birthday, Rochelle. Happy birthday to you. Vamos a secar. Let's try so you can see what I'm talking about.
como ven, aunque estamos usando el mismo color, una vez que tú empiezas a secar, ya tú vas a empezar a ver las diferentes capas de los colores. As you can see, you start drying, you will see the different layers of the colors because, as I told you, dye inks are translucent. So you always will be able to see what's on the background. Así que ustedes siempre van a poder ver con las dye inks lo que está en el fondo. Yeah, these are my favorite. Y luego puedes seguir creando tus capas. And you can still do a few layers, even some yellow, for example. Disculpen si se estaba friseando un poco, pero como les dije, la señal está que va y viene. Sorry that the signal is a little bit jumpy, but we have a little bit of thunderstorm around, so you can. Estos efectos no lo pueden hacer con las oxides. These effects are not so sharp with the oxides. No es que no se pueden hacer, pero no quedan tan definidos. Y más aún si se han dado cuenta que estamos usando colores, el mismo color uno encima del otro. And especially because, as you see, we're using the same color layer after layer. So we're building up on the same color. So with the oxides, again, great for blending, but let's see what we can do. We mix. Of course you can mix. Aquí van a tener doble efecto. Here you have double effect. The first effect is because the ink in the background, the oxide will react to the water. And the second one is the building up of the dye ink. El primer efecto que van a tener, obviamente, es la Distress Ink reaccionando al agua. Y el segundo efecto es la capa de color. Aquí se ve más clarito. Bueno, no se ve tan clarito, pero aquí se ve clarito la reacción al agua. Y aquí se ve muy bien cuando una capa de color empezó a caer encima, que se ve el fondo. ¿Sí? Y por supuesto, ustedes pueden usar estas tintas como si fueran acuarelas. And of course, you can use these inks as watercolors and they will be amazing. I love them. I use them a lot. Me encantan, yo las uso muchísimo. Son reactivas al agua, así que la verdad es que se limpian muy fácil con un wipe. They are water reactive, and you can just use a baby wipe or a washcloth to clean it up. So, estas son las tintas las tintas reactivas al agua. Como les dije, estoy usando estas dos marcas, pero al final ustedes pueden usar las que quieran, porque hay miles en el mercado. Estas son las más comunes. As I told you, I'm using these two because I cannot stay here forever. But there are tons of water reactive inks in the market. They are the most common. They're very, very common. ¿Qué no deben hacer? Usarlas para sellar un contorno. What you cannot do with them, use them to stamp a contour because it will smudge, porque se va a regar. Son muy buenas también para
entintar esquinas de efímeras, sobre todo aquellas que no van a usar, sobre todo más de scrapbook que de mixed media, porque en mixed media cuando vemos cuando vamos a usar medios humanos igual van a reaccionar. They are very good to ink ephemeras or edges, especially in scrapbook, because in mixed media you will make them react um, uh, with the with what? With the wet mediums. So vamos a hacer estas a un lado. So let's put this aside. Y vamos con mis siguientes amiguitas. Let's see my next friend. Hi Vanessa, how are you? Um, yo soy fan y he sido fan de las tintas archival por años. I'm a fan, I've always been a fan of archival inks for years. Hasta este año que descubrí esto. Until this year that I found this one. These are, and it's not because I'm DT. I do love them. These are Chiaroscuro inks by Chovela, and I'm completely in love, and I'm building up my collection. Yes, Chovela inks are permanent, and I'm gonna show you. Um, Archival inks tend to dry a little bit fast. That's the reason I like these small ones. And Chovela Chiaroscuro inks have two lines. One is dusty, and funny enough, the dusty one are the brightest. And there's aging. They're more um, vintage look. So dusty, dusty, dusty. I have a lot of dusty. Aging, dusty, dusty, aging, and aging. Tu, 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 dusty. Las voy a dejar aquí por son doradas. Aging, dusty, and dusty. This one, I'm going to leave it aside because I'm also talking about metallic inks. So I'll leave this aside. Con estas tintas se puede hacer exactamente lo mismo que hicimos con con las, eh, con las tintas de agua, con algunas diferencias. We can do exactly the same that we did with the other, with a few differences. Okay. Me he volado mi journal completo. Qué barbaridad. I just finished. This is just backgrounds. Just backgrounds. Qué horror. Okay. Voy a agarrar estas. Este color me gusta. Este color me gusta. I'm looking for a blue on this one. This one better. Okay. I'm doing the same technique. And it's not because I don't know any other techniques. It's because it's easier for you to see what I'm doing if I'm just replicating the same technique over and over. No es que no me sepa otra técnica, es que es la mejor forma de replicar algo, es si lo ven haciéndolo una y otra vez. Primero que nada, como ustedes se dan cuenta, las tintas de alcohol no corren tan fácil
como las tintas de agua. As you can see, alcohol inks or permanent inks, they don't run easy as the water inks. Yes, emerald. Pero sí se mezclan muy bonito, but they do mix pretty. Si quieren que queden como más homogéneas, a veces es mejor usar un cepillito en vez de los daubers. Si quieren que quede bien homogénea, if you want that they very, you know, integrated, sometimes it's better that you use a brush instead of a dauber. Y las tintas de alcohol también son transparentes. And these are also transparent, as you can see, porque se ve la como la frontera de un color y otro. As you see, you can see the border between one color and the other. This is normal. Esto es normal, ¿ok? Y tienen que tomarlo en cuenta. Yo le voy a hacer la misma técnica de las gotas, pero en vez de hacérselas con agua, se las voy a hacer con. I'm going to do the same technique of the droplets, but instead of water, I'm doing it with regular rubbing alcohol. Lo dejo unos minutos para que reaccione. Give it a few minutes to react. They are not very reactive. Como ven, ni siquiera con alcohol el color se levanta. As you can see, even the color will lift. Así que por eso se llaman tintas permanentes. Esta no es una tinta que ustedes van a sacar fácil de ningún lado. There's not an ink that you will take out easily from anywhere. Sin embargo, son muy lindas para hacer capas. But they're very pretty to build up layers. I'm looking for a brush. Estoy buscando un cepillito. Tengo un minuto que tengo que tener desorden aquí abajo. Mm, tengo una esponjita de. Voy a usar el color más oscuro. I'm gonna use darker color. Y voy a darle suavecito. And just going to slowly and softly go around everywhere. Y también voy a incluir arriba, donde ya tengo. And also picking up where I already have the color. Miren qué bonito. Look how pretty. Esta es una de las bellezas de las tintas permanentes, que crear capas una encima de la otra. This is one of the wonderful things about permanent uh, inks that you can layer upon layers. ¿Ok? Si quieren limpiar su stencil, la mejor forma de limpiar los stencils es con el alcoholado. The best way to clean up a stencil with ink is just bring the gel, your gel, to clean it up.
¿Por qué no funciona tanto con el alcohol? Porque el alcohol se evapora muy rápido. Why doesn't work with just rubbing alcohol? Because the alcohol evaporates really fast, and the gel uh, leave you more time to, to act, to clean it out. Este stencil es de Chovela también, por cierto. This stencil is also Chovela. Okay. Antibacterial gel. ¿Qué estoy usando para limpiar? Gel antibacterial, hand sanitizer. That's what I'm using to clean it up, hand sanitizer, because this has an alcohol base. Estoy usando gel antibacterial porque tiene una base de alcohol y es lo que lo hace. Y este es barato. This is generic, inexpensive. So, ok. ¿Qué más? Vamos a comparar sellos. Sí, vamos a comparar los sellos. Tengo aquí, esto me sirve, déjame cortarlo un poquito. Esto es una cartulina Bristol, this is, just cardstock, regular cards. Y voy a comparar varias cositas aquí para que ustedes vean cómo funciona. No les enseñé cómo funcionan las Dusty. Perdón, las Aging. Las Aging lo que tienen son colores que son más vintage. The Aging, they just have more vintage colors. Even the blues are, very dark Aging. Voy a buscar un sello pretty. I'm going to look for a cute. Oh, you are. See, here's my victim. Este sello se lo compré a Maddie. Este sello, I bought this from Maddie. And I love it. Okay, plataforma. Aquí tengo mi plataforma de sellar. Y voy a probar sellar con diferentes tintas. And I'm going to try different inks this month. Vamos a empezar con, yo creo que tengo una negra por aquí. Voy a usar la chiaro oscuro. De la negra. This is chiaro oscuro black. Vamos a limpiar el exceso. Let's clean the excess. Y vamos a okay. Yo soy un culo para sellar. I'm horrible stamping. Y vamos a tratar de hacerlo de nuevo. So, let's see. Soy una cagada. Pero bueno, esa es la idea. Sí, I'm horrible. Yo no funciono con esto de sellar. I don't work with this. A ver, creo que es la plataforma también, que esta tengo que tenerla como en algo. En teoría debe ir aquí. Vamos a ver. Let's see if I can do this the way it should be.
a ver si puedo hacer esto como ustedes. Ok. Take two. Okay. Take two. We put the ink. I don't stamp. Never. Never. I hate stamping. I do hate stamping. Ok. Vamos a ver. Mira. Y en teoría, si le doy otra capa, in theory, if I give him another layer, and put it on the same spot, should be okay. Me. Maybe it's me. Okay. Take one. Not so good. Vamos con la que sigue. Let's see the other one. La otra tinta que a mí me gusta para sellar, the other ink that I like is Versafine. For me, for stamping, this is the best ink. Para mí, para sellar, esta es la mejor tinta. Porque usualmente, como ustedes se dieron cuenta, yo soy un desastre para sellar. En una sola sellada lo resuelvo. Usually, in one stamp, this is done. ¿Sí? ¿No? Another one. Espero que no se me haya movido esto. More crisp. I can do it again, but since I'm doing two de cada tinta, solo voy a hacer. Se ve más. Eh, thank you, Lisa. Dice Lisa que la mejor, puedo, que tengo mejor imagen si le pongo un fondo debajo del. Pero bueno, como ya empecé así, la voy a dejar así para. Great tip, Lisa. Since I already started like this, I'm just gonna do this so we can compare each of the inks. But it's great tip. Thank you. Y vamos con archival. Go with archival. The stamp, I get it from Maddie's. El muñequito se lo compré a Maddie.
Okay. Again, start at this. Hi, Lisa. No me gusta el archival porque el archival se seca muy rápido. I don't like the archival because it dries so fast and I always have to do so many layers to have a, see, I don't get a good definition with the archival. So I'm not fan of the archival. Estas tres tintas son permanentes. These three inks are permanent. I like the color of chiaroscuro. I like the definition of VersaFine, and I hate archival. I totally hate it. But it's a personal preference. It's not that bad ink because I use the color ones a lot. But for stamping, not my. De nuevo, es cuestión de preferencias personales. Porque eh, la realidad es que yo uso mucho las archival para colorear, pero para stamping no me gusta. Y uso para limpiar los sellos, and I use this for cleaning my stuff. I just spray it, let it set a little bit, and then just rub. See? I'm just gonna let it be a while. Mientras seguimos. Solo lo voy a dejar ahí un ratito mientras seguimos para que se vaya limpiando. Ok. Algo importante que vamos a hacer con esto. An important thing that I want to show you is, let me find a water brush. Water brush with water. I have a gazillion water brush. All of them are dry. Déjame echarle agua a un pincel. Okay. Just a little bit of water. Estas tintas no se corren con el agua, ¿ven? I'm just using water on top of them and they don't smudge. Por supuesto, el papel se va a mojar, pero la tinta no se va a correr. Of course, the paper will get wet, but the ink won't smudge. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos un papel de acuarela, que fue lo que debía haber usado. What does that mean? That if we have a watercolor paper, that should be what I use. Y tenemos, por ejemplo, un dye ink. Y le añadimos un poquito de agua. And we have a dye ink with a little bit of water. We can color inside those edges with no problem. Eso nos quita mucho, no tenemos muchos problemas. Y también podemos pintar con cualquier otro medio como lápiz de color. And we can paint with any other medium like color pencils or anything we want. Okay? Entonces, esa es la ventaja de las tintas permanentes. That's the advantage of permanent ink. For those who use mixed media, permanent ink are always better.
Para aquellos que utilizan mixed media, las tintas permanentes siempre, siempre son mejores, porque no se corre. O sea, imagínense esto con una distress, o sea, se va todo al carajo. If you use a distress ink, uh, all the definition that you got, you will lose it. And that's why I tend to use more permanent inks than distress. Por eso es que yo suelo usar para todo lo que es sellar y definición, eh, tintas permanentes en lugar de, ¿cómo se llama? Que las que tienen base de agua. ¿Sí? Almost done with my. Y este limpiador es para tintas permanentes. This ink is especially for permanent inks. It's a solvent. Es un solvente. Así que también tiene un olorcito que no es muy bendito. So the smell is not great, but it's very good for your stamp. ¿Sí? Almost done. Eso que yo no limpio muy con mucho cuidado mis sellos. And I don't clean thoroughly my stamps, never. So of course you can. They have another thing that you can just suck it and brush it and everything. For me, this is enough, but of course it goes better and cleaner. Por supuesto que esto se limpia más si le dan más y lo tallan pero como yo soy como soy, esto para mí es más que suficiente. Yo no voy a matarme más con este sello. Sí, 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 bueno, ese olor tiene su gente. Pero no es que me molesta para nada dolor de cabeza para la bajada. Maria said that she kind of liked the smell, but I don't hate it, but it gives me headache, so I try to avoid it. Ok, hemos cubierto como los usos principales de las tintas. We already covered the most important um, qualities of the inks, but not the most important, the basics. Okay, I'm just gonna give you a couple of tips. Solo les voy a dejar unos tips adicionales. Hay otras tintas que son interesantes, que me gustaría enseñarles también y que están en el mercado. There are a couple of inks that are very interesting that I would love to show you. First, um, these are from Spectrum Noir, Midas. These are metallic ink. Estas tintas son de Spectrum Noir y son tintas metálicas. Y unas que también son súper divertidas. And another one that's very fun are the Cloud9 interference inks. ¿Qué tienen estas tintas metálicas? A mí me gustan. Aunque yo tengo journals negros, I have black journals. Y estas tintas tienen la cualidad de poder pintar sobre fotos negros. And these inks have the quality to be able to paint dark black backgrounds. Las interference tienen un color en blanco y otro color diferente. Interference inks have one color in white and another color in black. Mira, ellas también, esto es agua, ¿sí? This is water. ¿Sí? They're soaking wet. Y aquí, como ven, déjenme secarlo para que se vea bien.
Let me try so you can. Eso está súper mojado because that was very, very wet. ¿Ven? El color es más morado, mientras que aquí es súper naranja. Here is orange. Y esta que es más o menos de la misma familia. And this one is more or less the same family. Es lo mismo, that's the same. Aquí es amarillo. Y cuando lo pintan en negro, es rosado. In white is yellow. And when you ink in, um, in black is pinkish. ¿Sí? Estos colores son bien sutiles. These are very subtle colors, but they're great because you can also build up like we did with the other. Los colores son muy cool y podemos hacer capas como lo hicimos en el otro. Las Spectrum Noir son un poquito menos translúcidas. Because these are translucent. Um, the Spectrum Noir, I'm going to use this. Son son menos translúcidas. Funciona con ambos. Mira que aquí, Maria is asking me if they work in black or if they work with black paint. I don't know. Probably they do. Las Cloud9. Nunca las uso con pintura negra, pero lo podemos intentar ahora en un rato. I've, yes, wait. I use them with black paint. But I don't know where is that journal. Yo lo usé en pintura negra, pero no sé dónde está ese journal donde la usé. No se ve tan bien, pero sí funciona. It doesn't look that good because if the paint is shiny, the shine of the ink will compete with the shine um, of the paint. So it won't look as good. Eh, sí funciona, porque yo lo hice en un journal que ahora mismo no sé dónde lo tengo metido, pero depende de la pintura negra. Si la pintura es mate, sí funciona. Si la pintura es brillante, no, porque el brillo de la pintura va a competir con el brillo de la tinta. Entonces, vamos a ver cómo se ve en blanco esta tinta. Como estas son mate, el mismo color que van a encontrar en negro va a ser el mismo color que va a dar en blanco. As these are matte, the same color that you will find in in black, you will use it in white. And these are hybrid. Y estas tintas son híbridas. ¿Qué significa? Que estas tintas funcionan en papel y funcionan en otras superficies. What does it mean? That this ink works in a paper and other surface, like, for example, plastic, ¿sí? Voy a poner acá atrás. They will work on other surface too.
Ellas van a funcionar en otras superficies. Bien. Son un poco aceitosas y no son reactivas al agua. They are a little bit oily and they are not water reactive. Aquí en Panamá he visto 4. Um, Maria is asking me how many colors I have this spectrum art. I've seen here in Panama 4. These are the one I have. Gold, bronze, rose gold, and platinum. Estas son las que yo tengo, que son rose gold, platino, cobre y dorado. ¿Ok? Y la verdad a mí me gusta mucho cómo funciona. Lo que sí tienen es que como, a diferencia de las esto debes usarlo de último porque es difícil ponerle algo encima. The thing is that these metallic pigments are a little bit oily, so they are not as friendly with other inks. So you have to be careful when you. Otra tinta que es muy popular es la tinta de embossing. Another ink that is very popular is embossing ink. And I'm going to show you. Importante. Muchos no saben que existe la tinta blanca. A lot of people don't know that white ink exists. Let me see this. Pero la tinta blanca existe y pinta. And the white ink exists and it paints and it stamps too. ¿Ok? Tiene un acabado bastante eh, shocky, bastante como tinta. They have the very shocky finish, like ink. And this one that is archival is permanent y es opaca. Permanent, waterproof, acid free, non-toxic. Siempre lean, la compré en Maris. I bought this on Maris. Always read the instructions. Always read what is in the pack. Okay? Ustedes pueden moverla cuando todavía está húmeda. You can move it while still wet, but when it's dry, it's permanent. ¿Sí? Permanent. Así que. Y el último, íbamos a hablar de las embossing inks. Embossing ink. Y aquí iba a hacer una demostración. Que es más del embossing que de realmente de las tintas, pero no está de más. I'm gonna give you a little demonstration that is more about the embossing powder than the inks, but why not? Déjame buscar un color que se vea. Let me find an embossing powder that you can see. No sé por qué las tengo, pero bueno, parecen these things, I don't know what happened. Pink. Así voy a buscar. ¿En serio? Obviamente es importante buscar un sello. And of course, it's important. Sí. Un sello que se vea. And that you can see. This one that I like a lot.
Hola, gracias, ¿cómo estás? Estamos hablando de tintas. Las embossing ink se sellan exactamente igual que cualquier otro sello. Y esta tinta tiene la cualidad de, como ustedes saben, de hacer que los polos de embossing se peguen y sobre todo demora bastante en secar. Sí, gracias, Stanley. Demoré 1 hora 45 minutos en salir del tráfico para regresarme a mi casa. Horrible. Gracia is asking me about my traffic jam the other day. Así que bueno, ponemos la tinta de embossing y ya saben cuál es el protocolo. So we put the embossing ink and you know how is the protocol. Y la tinta de embossing tiene la cualidad de que demora muchísimo en secarse. The embossing ink has the quality that takes a lot of time to dry. Pero lo que hace que la tinta de embossing funcione no es la tinta, es que esa tinta lo que hace es que el polvo se pegue y nos dé tiempo de derretirlo. What does the embossing result is not the ink, is that the ink make the powder sticks until we have time to melt it. Créame que como este polvo de embossing es rugoso, a veces no sé ni si ya lo derretí o no. Trust me, since this powder is textured, I don't know if I already melted or not. Sí, aquí está. Sí, as you see. Vamos a soplarlo porque está caliente. Hola, Pati, ¿cómo estás? Pero el truquito que les iba a dar es que todo el mundo cree que la única cosa que tú puedes usar para embossing es el polvo de embossing. ¿Y adivinen? Pues no. Ustedes pueden usar casi cualquier tinta para usar embossing. Uh, Most people think you only can use embossing powder to ink. And guess what? It's a myth. You can use almost any ink to emboss. Estoy usando la de Spectrum Noir porque esa es aceitosa. I'm using Spectrum Noir because it's a little bit oily. I'll take a little bit longer to dry. Y se va a demorar un poquito más en secarse. Y hacemos exactamente lo mismo. And we do exactly the same. Ink and we put the oops. Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, usar para recoger los embossing. The best buy to pick embossing powder, coffee filter. Y lo calentamos and we heat. Y ven, casi ni se diferencia cuál es el que se hizo con embossing
cual se hizo con tinta regular. Así, you can almost, it's very hard to differentiate which one is with embossing ink and which one is with regular ink. ¿Qué ventaja tiene? Que si no sellas bien, como me pasó aquí, que no terminé de sellar bien, si utilizas una tinta que tiene color, eh, no sé, no vas a quedar con un hueco en blanco. One of the advantage to use an ink that have color is that you don't do a good stamping. As you know, I suck stamping. Uh, it always helps that you have a little bit of color there, and you won't have a blank space. Y vamos a hacerlo con otra tinta. Let's do it with another ink. A black one. Eh, voy a usar esta misma, la Versafine. Regular ink. Lo importante es que sea una tinta que demore en secarse. The important thing is that it's an ink that takes a little bit longer to dry. I do love this stamp. Lo bonito de las, si usas tinta negra, es que automáticamente le vas a dar sombra. The good great thing about using a black to do this is that you already are going to give it a little bit of shadow that looks very nice. See, with the black ink, you will have a little bit of a shadow that you won't have. And I really like it. It's very pretty. Y vamos a usar una tinta acuarelable para esto. Let's use a watercolor, uh, water-based ink. Why not? Let's use Distress ink. Ah, otra tinta que no les enseñé. Bueno, ahora se las enseño. Les voy a enseñar la dorada de chiaroscuro. Vamos a ver. ¿Dónde está mi Distress? Here. Distress ink. This is gathered. Vamos a ver si funciona igual. Let's see. I've never used distress inks to do this. So let's see if it works. Nunca he usado tinta de distress para hacer esto, así que vamos a ver si funciona. See, it. I think it won't work with the distress ink. The powder doesn't sticks. Hmm. So we know water-based inks are not for this. So we learned something today. We can only use permanent inks to stick embossing powder.
vamos a usar tintas de embossing para ver. Miren que incluso aquí, que hace rato que lo lo puse, sí se pegó. See that this, I inked this a while ago, and here the powder does ink to the permanent ink, but not to the other one. Nice to know. Nice to know. Y la que me faltaba, and the one that I totally scared. Sorry. Ah, cuando estábamos viendo las tintas, when we were watching the inks, this is chiaroscuro ink on black paper and white paper. Also metallic. They're not metallic. They're supposed to be gold, but this one don't doesn't. It's not metallic. Metallic. So it's golden, but it's not gold metallic. See, that was the reason. You have to be sure that when you have an ink that says metallic before, not just gold or silver, that said metallic. Metallic. Usted tiene que asegurarse que cuando ven una tinta que dice dorado o plateado o algún color de estos, diga pigmento metálico, porque si no, no les va a pintar en negro, solamente les va a pintar en blanco. Because if it's not say metallic pigment, it won't paint in black, just in white. Así es que, bueno, ¿qué más le puedo decir? Las herramientas, the tools, the daubers, I love them, finger daubers, brushes, love them, blending tools, dome, flat, love them too. Anything you want, even regular brushes, hasta, eh, pinceles regulares. Con las tintas puedes usar lo que quieras y ser feliz. Este es uno de mis medios favoritos porque es súper versátil. This is one of my favorite mediums because it's very versatile. So, if you are, oh, I'm sweaty, sorry. If you are new in mixed media and you cannot afford too many things, inks are always the best way to start. Si estás empezando en el mundo del mixed media y no tienes mucha plata y no sabes por dónde empezar, las tintas siempre son una excelente forma de arrancar. Hazte de unas 3 o 4 tintas con base de agua, unas 3 o 4 tintas permanentes, y con eso, puedes ir muy lejos y luego ir aumentando tu colección. Otro consejo, la mayoría de las marcas mainstream, tienen tintas pequeñas. Most of, mainstream brands have small, ink pads. They're always good to try new things. Siempre estos chiquititos son buenos para, para probar cosas nuevas. Así que esta fue la clase de hoy. No hay proyecto, hablamos mucho de tintas, no sé si tienen alguna pregunta. This is, today's live. No project, just playing with the inks, and I don't know if you have any questions. Hey, Kelly, how are you? We were just wrapping up. Em, dígame si tienen, Kelly, remember to send me the link of your book. I really want to read it. Eh, a las que no saben, Kelly es escritora, así que hay que escribe novelas de romance. Ah, am, ¿Alguna pregunta que tengan? Any question that you have, anything else you want? We were just playing. Y anuncios parroquiales. Les había dicho que no voy a make a month deposit here. I don't know how, Kelly. I don't know how to make your month. Sorry.
So, uh, Maddie tried to teach me one and I couldn't. Sorry. Maddie trató de enseñarme una vez a hacerlo y no pude. Um, Click on the dots. Uh, y say, I don't know. I don't know. Wait. Uh, Go to share image report. How you say add as moderator. See. Check it out. I think you're already a mod. Yeah, I think you're ready. Check it out. Try. Text something. Yay! Perfecto. So, hablamos de los anuncios parroquiales. We were talking about announcement. Uh, I told you last week that I would probably stop doing the live videos, and but I'm not going to do it right now. Yo sé que les dije que probablemente iba a dejar de hacer los live por un tiempo, pero creo que no lo voy a hacer todavía. Eh, voy a, lo que voy a hacer son videos más de este tipo, videos cortos, como explicando cosas. What I'm gonna do is a small lives about tips on how to do things more than doing projects. Because I have to do like a silly projects that I cannot show. So I need to hold on to the projects a little bit. Voy a hacer más que nada proyectos pequeños con tips, con ideas, más que realmente proyectos, porque tengo que hacer un millón de proyectos que no puedo enseñar. Entonces, por eso es que ya sea que lo haga en vivo o que les deje un video que salga en vivo hasta ahora, no voy a hacer tantos videos de proyectos. Así que, y bueno, ahí Kelly les acaba de dejar el link de, de su novela. Ella es una escritora, así que lean su libro. Kelly just post the link uh, um, of her novel. It's a second chance at love, sweet romance with a little hit. Nice. A mí me encanta la novela, me encanta leerlas. This is the first one, right? The first book, because she's writing a second. So. Así que bueno, si no tienen más dudas, eh, por favor, escríbanme aquí si quieren alguna técnica en particular. Eh, de repente, maybe, María me estaba comentando algo de composición. Podemos hacer algo corto de composición. Ten en cuenta que tengo tantos backgrounds sin usar. Eh, Podemos trabajar algo de composición. La próxima. Maria was asking me about a little bit of composition, and yes, I have so many backgrounds without projects. Maybe we can do a little bit of composition next week. And it is journal, so pictures. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Eh, Igual, cualquier otra cosa que quieran que compare. A mí me gusta comparar, a mí me gusta mucho comparar productos, porque yo creo que la mejor forma de aprender es usando las cosas. Así que yo, cada vez que me preguntan, ¿cuál es el mejor producto? Pero es decir que me gusta. Eso no significa que sea mejor. Significa que me funciona para lo que yo hago. When people ask me what's the best product, I never say this one or that one because I can only say what I like the most. And that's what works for what I do. So
you do something different and it works different for you. See, Kelly, I cannot read it. Oh, yes, you were the writers' conference. Yes, I know. Told me. Well, you can see it later. So I will probably do something small. And since it's about, if I'm not sure if I want to do it about the position because that's a little bit complicated. Mm, or if I'm gonna do something about molds, maybe I can do something about molds. Creo que no sé si lo voy a hacer sobre composición siempre, porque sí es complicado, o sea, es largo. Y el 14 tenemos un get together para un taller, eh, pero puede que haga algo con moldes. Voy a hacer una comparación de resina, polvo cerámico, eh, bueno, puede ser una comparación entre resina, polvo cerámico y modeling paint, y esas cosas. What I see what I can do next week is a comparison about with molds between resin, uh, ceramic powder, and clay. So, so that's gonna, and I like it. It's easy to do. So that's probably what I do next week. I will push a little bit. Sorry, Maria. I will push a little bit the composition. Because That that is a class. There's a lot of material. So I'm not sure if I can put it all together in 1 hour. 1 hour that it always is two or like one. Pues la clase de composición es bien larga y compleja, así que realmente no creo que la pueda meter en 1 hora, que siempre se convierte en 1 hora y media entre lo que hablamos y todo lo demás, hasta 2 horas. Así que no creo que pueda hacerlo en 1 hora. Creo que al final la voy a hacer una clase, pero bueno, ahí se las dejo. Creo que voy a trabajar con moldes en la otra semana. Y bueno, de repente, ¿saben qué? Doña Patichunga, ¿usted todavía está ahí? De repente la envuelvo y hacer moldes conmigo, que usted huele a hacer moldes, que si no está aquí ahora le chateo el gusto. De repente me dice que no, pero, eh, pero la mami de los moldes de Patricia. Si ustedes no siguen su canal, síguela, que ella hace unas cosas espectaculares. Try to convince Patricia that comes next week with me because she is the master of the molds. She do these amazing projects with molds. So I don't know if she's still here, but I will text her. So I try to convince her that she comes with me next week. Qué bueno, niñas, las quiero como siempre, las quiero un montón. Gracias por escucharme mis locuras todos los domingos y por hacerme compañía. La verdad es que ustedes son la razón por la que estoy haciendo esto. Ladies, thank you for joining me this Sunday. You are the reason I do this. I love to be with you. I love that you like to hear me crazy things. Así que besitos a todas. Las quiero con todo. Y feliz domingo.